les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Dios le bendiga de una manera especial. Le habla a su hermano Gaby Loyola para así estar compartiendo una palabra de vida con cada uno de ustedes, una palabra de explicación según lo que el Señor ponga en mí. Vamos a estar ubicados en Mateo 26, sube 26, versículo 40 al 42. Pues la palabra de Dios será leída en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vino luego a su discípulo y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentaciones. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor. Te damos toda honra, Señor, y toda gloria, Señor, porque tú te la mereces, Señor. Estamos aquí delante de tu presencia, glorificando tu nombre, recordando, Señor, que tú eres el único y verdadero Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, no a ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Oh, Señor, mira que tu palabra, Señor, la buena semilla, y nuestro corazón, Señor, en nuestro corazón, Padre, la buena tierra. Permite que tu palabra caiga, Señor, en nuestro corazón, para así poder estar dando fruto de una manera muy especial. Oh, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estaré predicando bajo el tema bebiendo de la copa. Bebiendo de la copa. En una ocasión, Jesús, orando en Getsemaní con su discípulo, dice la palabra de Dios que él lo llevó a Getsemaní. Él lo llevó, y además de su discípulo, él tomó 3 personas. Él dejó la otra parte en un lugar sentado, esperando, mientras él iba a orar. Y dice la palabra de Dios que cuando él lleva a su discípulo a Getsemaní, toma la madre de ellos, lleva a Pedro y a los 2 hijos de Simeón. A los 2 hijos de Simeón, de Zebedeo, a los 2 hijos de Zebedeo. Y dice la palabra de Dios que cuando él va a orar, le dice que se quede ahí, se queden sentados en un lugar velando y orando juntamente con él. Pero estos discípulos de Jesús, cuando Jesús se va, él le dice que su alma está entristecida hasta la muerte. Jesús estaba triste, su alma se curó. Jesús, en buen dominicano, le dio un amor a su discípulo, o un buen amor a lo que era la tierra donde él vivía, o a lo que era la ciudad donde él vivía. Y él no quería morir, él se entristeció porque llegó la hora del morir, llegó la hora de padecer por cada uno de nosotros.
Y cuando Jesús le dice a sus discípulos que se queden orando, él se va y ora. Y cuando comienza a orar, le comienza a decir a Dios que si es necesario que pase esa copa de él, ya morir, ya él no quería lo que era morir, él lo que quería seguir estando vivo, pero él dice que no es la voluntad del Padre, porque Jesús vino a cumplir lo que era la voluntad del Padre, que a veces hacemos la voluntad de nosotros, no la voluntad del Padre, lo que el Padre realmente quiere que uno haga. A veces hacemos cosas que el Padre no le agradan, pero las seguimos haciendo y no nos acordamos de la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús vuelve a donde ellos, los haya durmiendo. Jesús cuando ven a ver se entristeció más. Jesús se entristeció más cuando ven a ver. ¿Por qué? Porque las personas que estaban ahí para que lo apoyen, lo que fue, se durmieron. Así ya vemos a veces que estamos pasando por proceso y contamos con una persona que nos puede ayudar en la oración. Esa persona no nos ayuda a lo que es en oración, nos deja solo en el proceso. ¿Pero por qué nos deja solo? Él quería que sus discípulos ayudaran a orar, pero él quería que los discípulos ayudaran a orar, pero sus discípulos no ayudaron, sino que se durmieron. Entonces Jesús quedó solo con el Padre. Así debemos estar solos nosotros con el Padre. Cuando estemos en el proceso, en la prueba, estar sola con el Padre, no depender de la oración de nadie, porque cuando uno depende de la oración de la persona, de otra persona, el enemigo dice, está débil, ya él no puede solo, ya él no puede, está débil. Por eso el enemigo se aprovecha más y nos golpea más fuerte, nos sigue golpeando, porque él sabe que estamos débiles y estamos también dependiendo de la oración de los demás. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús los haya durmiendo, él le dice, no podéis velar ni una hora conmigo, velá y orá para que no entre en tentaciones. La verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él necesitaba de la ayuda de sus discípulos, pero sus discípulos estaban debilitados, le faltaba oración, le faltaba lo que era buscar al Padre. Y dice la palabra de Dios que Jesús se va nuevamente a orar y le dice, Padre, no permita que esta copa pase de mí sin que yo la beba. No permita que esta copa pase de mí sin que yo beba de ella. Él sabía que iba a ser crucificado, pero en su humanidad, en su vida carnal, él no quería morir, sino que él quería seguir viviendo. Él quería seguir viviendo como un humano común y corriente. Él quería seguir viviendo, pero él le dice al Padre que no se haga la voluntad, que no pase esta copa de él sin que él la beba. Cuando llegan los procesos a nosotros, pasamos el proceso, pero no bebemos del proceso. Cuando el proceso viene a nuestra vida, queremos pasar el proceso, queremos que el Padre quite el proceso que llega a nuestra vida sin que beber de él. Queremos que el proceso pase rápido, oramos al Padre para que nos quite el proceso, pero no queremos beber del proceso, no queremos beber de la copa. ¿Cuál era la copa de Jesús? Lo que era Jesús, la copa era la muerte. Él no quería que aconteciera nada sin que él muera, porque él quería hacer la voluntad del Padre. Y a veces, cuando llega el proceso de nuestra vida, no queremos beber de la copa. No queremos beber del juicio o de la prueba que el Señor nos ha mandado, sino que queremos que esa copa pase. Queremos que esa copa caiga arriba de otro. Queremos que se quite la prueba rápido, porque las pruebas no son buenas. Pero dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que soporta las tentaciones. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido para los que le aman. Cuando usted resiste las tentaciones, cuando las tentaciones vienen a su vida, cuando la prueba viene a su vida y usted también resiste la prueba,
pasa la prueba, usted va a recibir una corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Y esta palabra de Dios, que para los que aman a Dios todo es posible. El proceso, que es la posibilidad, confía en Dios que tú vas a salir de ese proceso, que tú no te vas a quedar en el desierto, que tú no te vas a quedar en medio de la promesa que Dios hizo. Tú vas a pasar el proceso para así el Señor poderte entregar lo que Él quiere depositar en ti, lo que Él te quiere premiar, porque cuando nos quedamos en el proceso, fijaos ahí en el proceso, no alcanzamos lo que el Señor tiene para con nosotros, para nuestra vida. No alcanzamos la bendición de Dios, el favor de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque pero cuando bebemos de la copa, pasamos el proceso, podemos ver los resultados, porque Dios nunca te va a entregar algo a ti sin primero procesar. Dios nunca te va a dar nada a ti sin primero procesarte. Dios nunca me va a entregar nada a mí tampoco sin primero darme el proceso. Porque cuando el proceso llega a nuestra vida, es para Dios entregarnos algo a través de ese proceso, para que uno aprenda a dar el valor necesario a lo que Él le entregó. Porque dice un refrán por ahí que lo que fácil viene, fácil se va. Pero cuando cuando el proceso nos ataca, el proceso nos oprime y soportamos el proceso y vienen las bendiciones, uno sabe manejar las bendiciones que Dios nos dio. Uno sabe sobrellevar lo que Dios nos entregó. A veces queremos bendiciones, pero no queremos proceso. Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Si Jesús no hubiera morido en aquella cruz, si Jesús no hubiera sido procesado, si Jesús no hubiera aguantado esos latigazos, si Jesús no hubiera aguantado todo lo que le acusaban, si Jesús no hubiera bebido de la copa, ¿cómo hubiéramos nosotros ser perdonados del pecado? Él vino a pagar todo nuestro pecado. Él vino a beber de esa copa, no importa si es amargo el trago de la copa. Hay un momento que el café, cuando uno bebe el café, tiene mucho azúcar abajo y arriba se siente amargo porque no lo han endulzado bien. Pero cuando tú bebes el café, abajo al fondo queda el azúcar y al final el trago es más dulce. ¿Por qué es más dulce el trago del café? Porque el azúcar se ha quedado abajo. Cuando tú bebes del proceso, cuando usted pasa el proceso, va a ver las bendiciones de Dios. Así pasa con el café. Cuando usted bebe el café, primero es amargo, pero mientras más usted va bebiendo, mientras más usted va pasando el proceso, mientras más usted va bebiendo del café, abajo el café tiene azúcar y es dulce. O sea, lo que te turba ahora, lo que te preocupa ahora, lo que te azota ahora, va a dejar de azotarte para darte una bendición. Dice la palabra de Dios, que lo que Dios da no añade tristeza, la bendición de Dios no añade tristeza. Entonces, que estemos tristes ahora, estemos pasando por dificultad ahora, algún día nos van a entregar algo que nos va a dar gozo, que nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad. Jesús no importó nada lo que pasó, pero ¿qué pasa? Que Jesús murió por cada uno de nosotros, pasó su proceso, pasó todo lo que tenía que pasar para cumplir la voluntad del Padre. Así que estamos cada uno de nosotros aquí, hermano que me escucha, para cumplir lo que es la voluntad del Padre. A veces queremos muchas cosas para nuestra concupiscencia, para nuestro favor. Dice la palabra de Dios que no recibimos las cosas porque oramos mal, porque oramos para nuestro deseo. Pero Jesús no vino a cumplir su propio deseo. Jesús no vino a cumplir su propia voluntad. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Porque cuando Él estaba en ese maní orando, ¿qué sentiste? Si Él vino a cumplir la voluntad de Él, Él no hubiera querido, Él no se hubiera entristecido porque vino a cumplir su voluntad. Pero como vino a cumplir la voluntad del Padre, Él se entristeció. Porque a veces nos cuesta hacer la voluntad del Padre.
Hay cosas que uno pasa, procesos que uno pasa, que uno se siente mal, pero recordamos que debemos hacer la voluntad del Padre, no la voluntad de nosotros. Hay momentos que queremos abandonar, hay momentos que queremos salir del camino, dejar todo, pero recordamos que hacer la voluntad del Padre para así encontrar lo que es nuestra salvación. Y todo este proceso que estamos pasando, toda esta prueba que estamos pasando, así como Jesús venció la cruz, nosotros algún día venceremos y estaremos con el Señor. El trago dulce de esta copa, el trago dulce de estas aficiones, de toda esta batalla, de toda esta guerra, es para nuestra salvación de nuestra alma, para la salvación de nuestra alma. Cuando uno bebe de la copa, cuando uno continúa bebiendo de la copa, es para esa salvación que el Señor nos tiene a través de su voluntad. Dice la palabra de Dios que esta leve tribulación momentánea produce cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mientras más proceso pasamos, más prueba. Mientras más proceso y más prueba pasamos, más unción cae sobre nosotros. Más gloria cae sobre nosotros. Por eso hay personas que pagan el precio a Dios y tú lo ves que aún pagando el precio a Dios siguen siendo procesados. Aún dándole lo mejor a Dios siguen en el proceso. Porque el enemigo siempre ataca a la persona que está llena de Dios. El enemigo nunca va a atacar una oveja que no está dando fruto. El enemigo no va a atacar a una persona que no esté bebiendo de la copa. Porque los que no están haciendo la voluntad de Dios son de Él. Los que no están en el camino haciendo la voluntad de Dios son de Él. Los que están en el camino y no están haciendo la voluntad de Dios son de Él, porque no están haciendo la voluntad del Padre. No están haciendo lo que el Padre lo ha demandado que haga. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús le dice esto al Señor, Jesús se fue a orar otra vez. Por tercera vez, Jesús se fue a orar. Jesús, cuando oró esta vez, fue y lo halló durmiendo de nuevo. Jesús fue y lo halló durmiendo de nuevo a sus discípulos. Y Jesús entendía que ellos estaban cansados, que sus ojos ya estaban cargados, porque estos discípulos cargaban mucho sueño. No es como ahora, que en este tiempo una hora pasa de una vez, pero ahora una hora en aquel tiempo eran como 3 horas de ahora. Dice la palabra de Dios que Jesús lo halló durmiendo de nuevo. Y volvió y se fue a orar por tercera vez. Por tercera vez. Porque ya él estaba orando para ser entregado. A los que venían. Ya venían por él para crucificarlo, para juzgarlo. Y Jesús pasó todo esto por cada uno de nosotros. Debemos valorar lo que Jesús hizo por nosotros. Debemos tener en cuenta lo que Dios hizo por nosotros, porque Él dio todo por nosotros, por lo que estamos dando nosotros por Él. Nada estamos dando por Cristo. A veces le damos a Cristo el último lugar. A veces le entregamos lo que es el cansancio, así como sus discípulos estaban agotados y cansados, no podían ver por una hora. A veces hacemos eso. Y debemos seguir viviendo la copa, haciendo la voluntad de Dios. Porque el Señor un día no va a llamar a la cuenta por todas las obras que uno haga aquí, sea buena o sea mala. Así que no importa el proceso, hermano que me escucha, no importa la dificultad, debemos siempre tener los ojos puestos en Jesús. Debemos siempre tener los ojos puestos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que nos sostiene. Nadie es fuerte con su propia fuerza, sino con la fuerza del Señor. Porque el Señor es el que nos da la fuerza.
Dice la palabra de Dios que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando seguimos viviendo de la copa y no pasamos la copa, sino que seguimos viviendo de nuestra copa y hacemos la voluntad del Padre, complaciendo al Señor, haciendo la voluntad que el Padre quiere que hagamos. Pero a veces tenemos la copa en la mano y lo que hacemos es que pasamos la copa o arrojamos la copa. Cuando usted arroja su copa, está arrojando su ministerio. Cuando usted pasa su copa, está pasando su ministerio. Eso significa que usted ya no puede más, que ya usted se cansó. Pero mantén tu copa en la mano y sigue bebiendo de tu copa hasta que Cristo venga o nosotros no hemos ido con Él. Así que Dios le bendiga. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que te ha permitido que se predique en esta noche, Padre. Gracias, Señor, por esa enseñanza de nuestra vida, Padre, para así estar siempre bebiendo de la copa, Señor. No permita, Señor, que dejemos nuestra copa. No permite, Señor, que botemos nuestra copa. No permita, Padre, que dejemos nuestra copa botada, Padre, sino ayúdanos a mantener nuestra copa en la mano y seguir viviendo de ella, seguir bebiendo, Padre. Para así, Señor, poder verte cara a cara, para así poder recibir, Señor, las bendiciones, Señor, que tú nos tienes. Así como tú venciste, Señor, y nunca botaste la copa, también ayuda a nosotros a vencer, Señor. En nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y Dios le bendiga a ustedes. Mantenerte al tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando Caminando por Fe para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.